Bueno, vamos a revisar ahora, una vez que entendimos los conceptos básicos de probabilidad, que son espacio muestral y elementos. Vamos a revisar, sucesos y espacio muestral. Vamos a revisar una clasificación para los sucesos. Vamos a tener una clasificación tipo 1, como tenemos por acá arriba, y una clasificación tipo 2. Para la clasificación tipo 1, existe un tipo de suceso que se llama elemental y es el que consta solamente de un elemento. Quizá el nombre se los ayude a recordar. Elemental, solo un elemento. De manera resumida, aquí se muestran dos ejemplos para el mismo experimento aleatorio de lanzar un dado de 6 caras. Si llamamos a un suceso A mayúscula igual a obtener un 6, solo hay una posibilidad, y este es su espacio muestral. Y cuando el espacio muestral solamente tiene un elemento, entonces se dice que el suceso es elemental. Lo mismo para en el caso de obtener menos de 2. La única posibilidad es obtener 1. Entonces, de nuevo, en el espacio muestral solo tenemos un elemento, por lo tanto, el suceso es elemental. Esa es la primera clasificación. Después seguimos con un suceso compuesto. Y este es, como dice, es aquel cuyo espacio muestral está compuesto por más de un elemento favorable. Es decir, es el que sigue después de elemental. En el elemental solo es 1, en este caso es más de 1. Y aquí se muestran dos ejemplos también para el caso de lanzar un dado. Si el suceso A es obtener par, entonces el espacio muestral está compuesto por el elemento 2, el elemento 4 y el elemento 6, que son las tres posibilidades que pueden salir en el dado de 6 caras y que cumplan esta condición. El otro ejemplo es obtener un número primo y las posibilidades son 1, 2, 3 y 5, que son los 4 números primos del 1 al 6 y que pueden salir al lanzar un dado de 6 caras. ¿Ok? Cuando tenemos más de un elemento, ya tenemos un suceso compuesto. Es como lo dice acá, un suceso compuesto. Por otro lado, tenemos un tipo de suceso un poco menos intuitivo, que es el suceso contrario o complementario. Y dice, del suceso A se escribiría como A con una rayita arriba. Esto significa, lo que tenemos aquí, significa el suceso complementario de A. Y A lo tenemos por acá y se escribe así, con una letra mayúscula y una línea horizontal arriba de la letra. A veces también se suele escribir con una A mayúscula y con una C como un subíndice en la parte superior de la letra. Pero en este caso lo escriben con una línea vertical como aquí, ¿no? Eso significa el evento complementario, suceso complementario, perdón. Y es aquel cuyo espacio muestral está compuesto por los elementos no favorables de A. Quiere decir que con los elementos que no están en A. Vamos a ver este ejemplo. En el mismo de lanzar un dado, si el suceso A se llama obtener par, es decir, un número par, las posibilidades son 2, 4 y 6. Y para encontrar el suceso complementario o contrario, que está escrito aquí, suceso complementario, quiere decir que las demás posibilidades no tienen que ser par. Entonces eso es lo que se escribe aquí, no obtener par. Y si se dan cuenta, son todos los demás números que no están en el suceso A. Es decir, 1, 3 y 5. Y siempre va a ser así. El suceso contrario o complementario van a ser todas las posibilidades que no están en A, como en este caso. A solo contiene a 2, 4 y 6, es decir, números pares. Por lo tanto, el suceso contrario
debe contener a las otras posibilidades. En este caso, 1, 3 y 5. ¿Ok? Sigue ahora el evento seguro. Dice que es aquel cuyo espacio muestral está compuesto por todos los elementos posibles. De nuevo, si lanzamos un dado y ya vamos al suceso a obtener menos de 7, entonces las posibilidades son todas las caras del dado. Y como son todas las caras, es decir que es seguro que nos va a salir un resultado que cumpla esta condición, obtener menos de 7. Y entonces como es seguro que nos va a salir una, pues llamamos a ese conjunto de elementos así con una E mayúscula entre llaves, y eso quiere decir espacio muestral, y eso se llama un evento, un suceso seguro aquí, porque quiere decir que sea como sea vamos a obtener una respuesta, un elemento que cumpla con la condición, y en este caso la condición era obtener menos de 7. Y por último vamos a leer el suceso imposible. Ya como el nombre lo dice, quiere decir que no puede ocurrir. Y vamos a ver. En el experimento aleatorio de lanzar un dado, llamemos al suceso A obtener más de 6. ¿Ok? Y como con un dado de 6 caras eso es imposible, entonces el espacio muestral se escribe de esta forma. A igual entre llaves, y escribimos una O mayúscula y con una diagonal atravesando esa O. Y eso significa que es espacio vacío o simplemente vacío. Eso significa vacío. Quiere decir que el espacio muestral no contiene elementos. Es decir, no es posible que al lanzar un dado de 6 caras obtengamos una puntuación mayor que 6. Ok, entonces estas son algunas de las clasificaciones de los tipos de sucesos para el tipo 1. Y lo que sigue es completar la tabla sobre la experiencia al lanzar un dado. Aquí tenemos una definición. Dice compuesto por los casos favorables que no son resultado del suceso. Y un ejemplo, el suceso obtener un número menor que 4. Entonces, si nosotros tenemos un dado, hay que escribir aquí el espacio muestral e identificar qué tipo de suceso es, de acuerdo a la definición que nos están dando aquí. De acuerdo a esa definición, tenemos que identificar qué tipo de suceso es y hacer la representación aquí del espacio muestral. El espacio muestral debe corresponder con una de estas formas que tenemos acá palomeadas en verde, con algunas de esas, dependiendo del tipo de suceso del que nos estén hablando. Para eso hay que revisar sus definiciones y compararlas con estas. Y este es el primer ejercicio que hay que realizar, la tabla 1.1.